Hola, yo soy Trash y bienvenidos a otro video de Rewoldy. Últimamente estamos 24/7 con el tema de los Digimon, ¿verdad? Lo cual es bastante irónico. Tomando eso en cuenta, pensé en hablar de este tema. Antes de proseguir, tengo que mencionarles que este video es una secuela de Misterios Enigmas número 9, titulado El origen del ex Antibody. Por lo cual voy a dar por sentado que ya lo vieron. En caso de no verlo, podés pausar el video y abajo en la descripción está el mismo, lo ves y después volvés y todo eso. O podés ver este video sin tener la mitad de la información. Es tu elección, como gustes. Con esto estipulado, comencemos. En el anterior video hablamos de cómo era imposible que Yggdrasil creara el X-Program y de cómo seguramente este ya existía y simplemente lo tomó del Dark Area. Después de hablar con un amigo sobre este tema, me aportó más datos que son literalmente cruciales para todo esto y que no había tenido en cuenta. Lo que ven en pantalla ahora es una carta llamada Gusano de Partícula número 2. De acuerdo, creo que ahora tu pregunta más lógica es: ¿qué diablos es un gusano de partícula? En una forma muy simple y corta de decirlo, estas partículas son lo que componen el X-Program. Bueno, ahora probablemente tengas muchas dudas referentes a qué carajos está pasando y qué estoy diciendo, pero vamos a aclarar todo eso. Como ya mencioné en otros videos, la primera aparición de los Digimon fue en el booster de cartas número 19. Pero algo que pasé por alto es que en este booster de cartas aparecen dos cartas que son muy interesantes. La primera es la que acabo de mencionar, la cual por cierto está denominada como un programa que destruye la data de los Digimon. Lo cual, bueno, ya es bastante explícito. Pero además en este booster aparece la protoforma del ex Antibody. Ok, ¿qué es esto? Esto es básicamente un ex Antibody a medias, es decir, un prototipo. Con lo cual, si juntamos todos los datos que tenemos y sabemos que en este booster también se introdujeron los ex Digimon por primera vez, nuestra historia es la siguiente. Yggdrasil sí creó el X-Program, sin embargo lo que se pone en duda es cómo creó el mismo, y lo más probable es que estas partículas fueran tomadas del Dark Area. Teniendo ya toda esta información en cuenta, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió para que se llegara al X-Program? Como ya sabrán, en esta época Yggdrasil quería ejecutar el proyecto ARC, es decir, quería eliminar al 99% de los Digimon del Old Digital World. Para cumplir con este objetivo, Yggdrasil comienza a mandar dichas partículas. Sin embargo, los Digimon empiezan a desarrollar el ex Antibody. No es el que conocemos, pero les permite resistir los efectos de las partículas ya mencionadas. A raíz de esto, Yggdrasil manda progresivamente partículas más complejas y más fuertes que antes. ¿Y en qué me baso para decir todo esto? En que en los boosters de cartas 20, 21 y 22 que continúan con el tema de los Digimon siguen saliendo cartas referentes a los gusanos de partículas. De hecho, un dato muy interesante sobre estas cartas en concreto es que están denominadas con la terminación BO y el número de la carta. ¿Por qué esto es importante? Porque todas las cartas que son de la generación de los ex Digimon, es decir, que están ocurriendo supuestamente en ese plano temporal, tienen la terminación BX. ¿A qué voy con esto? Puede ser un dato simplemente estúpido y puede que no tenga absolutamente nada que ver con nada. O puede que el hecho de que tengan la terminación BO indique que, bueno, todo esto de los gusanos de partículas ocurrió antes de que los eventos de los ex Digimon se desarrollaran. Lo cual tendría mucho sentido si tenemos en cuenta que Yggdrasil estaba desarrollando el X-Program a raíz de estas partículas y que todavía no estaba completo. Prosiguiendo con toda esta información, la propia carta del ex Antibody Protoforma te dice que si lo usas negás el efecto de gusano de partícula, pero solamente del número 2. Lo cual calza perfectamente con lo que dije anteriormente, que los Digimon empezaron a desarrollar cierta inmunidad, pero no era total. ¿Todavía no estás convencido? ¿Estás escéptico? Bueno, el argumento final es el siguiente. La carta del ex Antibody, el azulito, el definitivo, el chido, te dice que hace que cualquier carta que tenga el nombre gusano de partícula sea inútil. A propósito, también existe este otro ex Antibody que es de color rojo, pero solamente puede ser usado si gusano de partícula número 2 está surtiendo efecto. Así que si hacemos una suposición muy simple, tenemos que estas tres cartas nos muestran cómo fue la composición del ex Antibody hasta llegar a su forma final. Prosiguiendo, solamente existen 4 cartas de partículas: la número 2, la 3, la 6 y la 8. En un principio estas partículas afectaban a un tipo determinado de Digimon. Por ejemplo, la 6 debilita a los Natural Spirits. ¿A dónde voy comentándoles este dato? Que el X-Program es básicamente una composición, culminación o unión de todos estos gusanos, que tienen capacidades específicas para cada tipo de Digimon posible, culminando en un programa que afecta a cualquier Digimon que no tenga el ex Antibody, el cual incluso tiene la capacidad de afectar a Digimons que igual lo tengan si hay grandes cantidades de X-Program. Obviamente no se nos mostró todo esto paso por paso en las cartas, ya sea por falta de tiempo o por presupuesto, pero nuevamente es una suposición muy simple.
Sintetizando toda la información que acabo de decir y para que se entienda mejor, Yggdrasil desarrolló poco a poco los gusanos de partículas, comenzando como algo que solo podía afectar a determinados tipos de Digimon, y culminando en un programa que afecta a todos por igual. Si bien esto quiere decir que él sí creó el X-Program, no sabemos de dónde sacó a estos gusanos. Y considerando toda la información presentada en el otro video y la argumentación del mismo, es muy probable que lo sacara del Dark Area. Como nota final referente a este tema, y creo que es un dato que hay que tener muy en cuenta, es que estos gusanos de partículas destruyen la data, es decir, datos. Y en esta franquicia, los datos son solamente otra forma de interpretar la materia. Por lo cual, en esencia, los datos son materia. La razón por la que el X-Program es capaz de matar humanos es porque lo que hace el X-Program es destruir la puta materia. Lo que es más, si soltaras el X-Program en el mundo real y no tuviera ningún tipo de control, todo el maldito planeta se iría a la mierda, quedando absolutamente nada. Ok, esto ha sido de lejos una de las cosas más interesantes referentes a los X-Digimon desde, bueno, hacía bastante tiempo que no me sorprendía tanto yo también haciendo un video. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido mucho. Y antes de concluir con el video, varias cosas. Agradecimientos especiales a mi amigo SeromaruX, admin de DigiSoul, por decirme de este tema, ya que no lo había tenido en cuenta. Y también a Kuja por ayudarme con la argumentación en parte de este video. Como ya es costumbre, si tienen algún misterio o enigma de Digimon que quieran decirme, me lo pueden mandar al siguiente email que ven en pantalla. Por favor, que esté bien fundamentado, con fuentes y todo eso. Recuerden siempre que esto no es más que una mera teoría y que no somos Bandai ni nadie para dar por sentado estas cosas y simplemente agarramos y bueno, tratamos de hacer algo divertido y entretenido y que bueno, tenga sentido. En base a la información que tenemos disponible en la actualidad, la cual puede estar sujeta a varios cambios. Es una paja decir eso siempre, pero hay que decirlo. Para finalizar, si quieren apoyar este video, al canal o la sección en sí mismo, pueden agarrar y de manera optativa dejar un like o bueno, compartir este video. Y también no te olvides dejar un comentario con tu opinión referente al tema y todo eso, porque bueno, creo que es bastante interesante. Ahora sí, con todo ya dicho y hecho, yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós.